Viviendo en el propósito de Dios. Hola, te habla Gisela Movilla desde Joyas del Corazón y quiero hablarte un poco acerca de este tema. Vengo meditando en este pensamiento que retumbaba en mi mente y en mi corazón: vivir en el propósito de Dios. Muchas veces malinterpretamos lo que esto significa. Pensamos que vivir en el propósito es simplemente tener un ministerio visible, predicar a las naciones, hacer buenas obras, congregarnos fielmente o cumplir con ciertos deberes espirituales. Y aunque todo eso es importante y está respaldado por la palabra, el propósito de Dios no se limita a lo que hacemos, sino a lo que somos en Él y a cómo nos sometemos a su voluntad. El propósito de Dios es mucho más profundo de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestras manos puedan tocar. Es espiritual, es eterno y comienza en un lugar que muchas veces evitamos: la rendición de nuestra voluntad. No podemos decir que estamos viviendo en el propósito de Dios si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo y bajo nuestros propios deseos. La Escritura nos recuerda en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta palabra fue dada a Jeremías. Ya Dios tenía un propósito específico con él al llamarlo como profeta. No significa que todos nosotros vamos a ser profetas, pero la clave de este texto es que antes de nacer, Dios ya nos conocía, ya tenía nombre para nosotros y ya había establecido en nuestras vidas un propósito conforme a su voluntad. Dios ya había trazado un propósito para nuestras vidas antes de que existiéramos. Eso significa que no lo inventamos nosotros, lo descubrimos en Él. Quizás has vivido muchos años haciendo las mismas cosas, incluso cosas buenas, pero hoy el Espíritu Santo te confronta con una pregunta profunda. ¿Estás caminando en lo que Dios determinó o en lo que tú decidiste? Aquí es donde debemos hacer una pausa y entender algo muy importante. No es lo mismo vivir en el propósito de Dios que vivir bajo la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es aquella en la que caminamos en obediencia, alineados a su voz, haciendo lo que Él nos ha indicado. Pero la voluntad permisiva ocurre cuando Dios ya habló, ya advirtió, ya dijo: no es por ahí, y aún así nosotros insistimos. Dios en su amor nos habla, nos redarguye, nos detiene, nos advierte. Eso no te conviene, ese camino no es, eso no es lo que tengo para ti. Pero como tenemos libre albedrío, si persistimos en nuestra terquedad, llega un momento donde el Señor permite que avancemos, no porque esté de acuerdo, sino porque respeta nuestra decisión. Y entonces caminamos, pero fuera de su dirección perfecta. Y ahí es donde vienen las consecuencias que Él en su misericordia quería evitarnos. Dice en el Salmo 81, 11 al 12: pero mi pueblo no oyó mi voz. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Esto no es un concepto teórico, lo vemos claramente en la palabra. Balaam, por ejemplo, Dios le dijo claramente que no fuera con los hombres que vinieron a buscarlo para maldecir a Israel. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Eso está en Números 22:12. Pero Balaam insistió, volvió a preguntar:
persistió en su deseo y aunque Dios permitió que fuera, no era su voluntad perfecta, sino permisiva. En el camino el ángel de Jehová se le opuso. Dice en Números 22:22, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Dios mismo salió a detenerlo. Aún así, Balaam siguió adelante. ¿Cuál fue el resultado? Terminó desviándose, causando tropiezo al pueblo, y su final fue destrucción. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Eso está en Números 31:8. Balaam era un profeta que no pertenecía al pueblo de Israel, pero tenía conocimiento del Dios verdadero. En ese tiempo el rey Balac de Moab tuvo miedo porque el pueblo de Israel venía avanzando con poder y quiso contratar a Balaam para que maldijera a Israel. Cuando Balaam consultó a Dios, el Señor fue claro y directo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Números 22:12. Sin embargo, aunque Dios ya había dado una instrucción firme, Balaam siguió insistiendo porque le atraían las recompensas y honores que Balac le ofrecía. Dios, viendo la intención del corazón de Balaam, le permitió ir, pero con una condición específica. Aún así, en el camino, el corazón de Balaam no era recto delante de Dios, y por eso dice la Escritura que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Esto muestra que aunque Dios puede permitir ciertas decisiones por la insistencia del hombre, o sea, la voluntad permisiva, eso no significa que Él esté de acuerdo. Balaam iba en desobediencia interna, movido por interés, y por eso Dios mismo salió a confrontarlo en el camino. ¿No se parece esto tanto a tantas cosas que en este tiempo vemos? Eso es la voluntad permisiva. Dios advierte al hombre, pero el hombre insiste. Dios permite y luego vienen las consecuencias. Por eso es tan importante aprender a discernir su voz y rendirnos a tiempo, porque no todo lo que se logra, no todo lo que sale bien, en apariencia significa que está dentro del propósito de Dios. A veces enfrentamos procesos, pruebas, silencios, puertas cerradas y rápidamente lo atribuimos al enemigo. Pero hay momentos en que esos procesos también forman parte del propósito de Dios, porque detrás de cada prueba Dios está obrando algo eterno. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Dios no desperdicia nada, ni el dolor, ni la espera, ni el silencio. Todo tiene un diseño divino. Por eso la palabra nos instruye: reconocerlo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. ¿En todos? Sí, en todos. En los momentos de gloria y en los momentos de proceso, en la abundancia y en la escasez, en el movimiento y en la quietud. Hay tiempos en los que Dios nos expone, pero también hay tiempos en los que Dios nos esconde. Hay temporadas de voz, hay temporadas de silencio, y ambas son necesarias dentro de su propósito. El mismo Jesús, en el momento más crucial de su vida, nos dio el ejemplo perfecto de lo que es vivir en el propósito. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ahí está la clave de la rendición total. El propósito de Dios no siempre incluye plataformas, micrófonos o reconocimientos.
Muchas veces el propósito se cumple en lo secreto, en lo íntimo, en el proceso donde Dios forma nuestro carácter. Porque el propósito no es ser vistos, es ser transformados. Dios sabe con quién está trabajando. Él sabe cuánto darnos y cuánto no darnos. Él sabe qué necesitamos para crecer sin dañarnos. Veamos algunos ejemplos claros en la palabra. Abraham, dice en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. A él no le dieron el panorama completo. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esther, dice en Esther 4:14, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tenemos a Noé, Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme todo a lo que Dios le mandó. José, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Cada uno de ellos pasó por un proceso, silencios, injusticias, disensiones o decisiones difíciles, pero detrás de todo había un propósito mayor. Hoy quizás no entiendas lo que estás viviendo. Quizás sientes que estás detenido, olvidado, en pausa. Pero el cielo no está en pausa. Dios sigue obrando. Por eso hoy te invito a hacer esta oración sincera. Señor, muéstrame para qué fui creado. Rindo mi voluntad a ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Porque vivir en el propósito de Dios no es hacer lo que queremos, es confiar en lo que Él está haciendo, aun cuando no lo entendemos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Medita una vez más en estas palabras que el Señor te está hablando hoy. Busca la voluntad de Dios y el propósito se cumplirá en ti. Su propósito, no el nuestro. Su propósito se cumplirá en ti. No como tú quieras, no cuando tú quieras, no como te lo imaginas, sino mucho mejor de lo que tú esperas. Dios te bendiga y te guarde. Aquí te deja tu hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.